venga, perro! ¡Haupe! 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 Bienvenidos nuevamente a otro videoblog de Desoxigenado. Otra semana más en la República del Paraguay. Hoy hablaremos sobre los colegios, esos momentos inolvidables. Tus padres estuvieron ahí, tus hermanos también, y ahora vos lo estás pasando. Existen diferentes tipos de colegios. Están los colegios chuchi, los colegios privados. Y están los nacionales. La gran diferencia entre los colegios nacionales y los colegios privados Son los horarios de ingreso a los colegios. ¿Quién respeta y quién no respeta? esto pasa en los colegios privados. Erwin, ¿por qué ya está ahora? Y yo creo que estaba ahí en esa esquina cañón con los perros jodiendo las pelotas, esa despensera. ¿Pagando tu cuota? Hace rato. Muy bien. Dale. Adelante, mijo. Dale directo. Y esto en los públicos. Hola, directora. Hola. ¿Por qué ya está, César? Sí, estaba grabando un videoblog. No me interesa. Ya mandaron una nota a tu papá y que te venga a retar. ¿Te equivoque? Lo que pasa, maestra, que voy a alzar la cuota del colegio porque se portan muy mal los chicos. ¿Pero por qué? Y porque se portan muy mal, son unos chicos muy malos. ¡Ay, qué tal! ¿Están estudiando? Sí, como siempre. Che, boludo, no hay más ni silla para estudiar, loco. ¿Qué colegio más te mueve? Le vamos a hablar con la directora para ver si hay clases. Vamos, Dale, vamos. vamos. Deja. Directora, ¿va a haber clase? No, mi hijo no va a haber clase porque tu profesor de física se está crucificando ahora mismo. Entonces, hoy no va a haber educación física, al menos para estar. Yo creo que en 2 días por ahí no va a haber clase. Inclusive vayan pensando en perder el año lectivo. Tapejó de vacaciones, maestro. No pegas. Legalmente, por culpa de los perros, lo que siempre te aplazan. Boludo, ¿ya viste las nuevas imágenes de Caureguando y Pero vamos a qué? entrar, bro. A ver. Ahí está. La profe. Hola, La chicos. materia- Hola, profe, ¿qué tal? Buenos días. Ocupa lugar en el espacio de expresión de nuestro Estamos amor. hablando. A ver, pon ese video, vamos a mirar. Loco. La profe. Transición número 22, fecha de operación. 2 de diciembre de 2020. Qué bola, la verdad. ¿Y ese video vio cuándo salió? ¿Hace cuánto ya? Cuidado. 2000. ¿De cuántas maneras puede cambiar María las 4 polleras y 7 blusas que posee? 3. Hay que resolver ese problema. Lo que pasa, boludo, que el iPhone 5 no es caro, vos sos el pobre. Les voy a aplazar a todos. La ventaja de los colegios públicos y privados. No nos olvidemos de los cepilleros. Los que cepillan al director, la directora, la maestra. La profe te trae para tu manzana para que comas después de clase. Ay, gracias, Cristian. Pasá. Ya empieza. Buenos días, profe. Hola, Erwin. Te traje para tu materia porque tome mate Ay, cuando pero hace qué buen frío. muchacho, me gusta así, qué bueno. Sí. Pasá, mi hijo. Dale, profe. Estás llegando tarde, pero no importa. Acá llega, como siempre, tarde, Pablo. ¿Qué pasa? Hola, Pablo? hola, profe, ¿qué ¿Qué tal? pasa? Te traje para tu jugo, para tu... Ah, qué bien. Bueno, vaya a clase, dale, mi hijo, está llegando tarde ya. Muy bien, me gusta. Hoy es día de examen y nadie está viniendo temprano, como siempre. Voy a subir la cuota y le voy a aplazar a toditos. Pasen a rendir, chicos, no hay ningún problema. Lo que te sacan plata en el colegio, loco. Saca plata, boludo, que por Sánchez. Y viste el tema de la costanera que vimos. Sí, más lindo quedó. Todos los basureros quedaron más lindos. Ve, costanera, yo ahora quiero su plata yo para el recreo. ¿Por qué Vaya tan plata, mal? ¿Qué pero te yo no te pasa? Es carajo, quiero. No te voy a dar. Dale, no, dale. Niños loco, dale. Dale, apurate pues. ¿Sabes lo que se creen los picholos, la ñemboquilla, que tiene pendeja, que esto, que me amor? Para disimularmente los perros, más boludo. Y después, boludo, me fui a la discoteca, viejo, y no sabes que vi una mina hermosa y me acerqué a ella. Y yo apenas me acerqué a ella, ella se da la vuelta y me mira así. Qué Y- bola de En eso. serio que te digo. Y después me fui, estuvimos tomando ahí con los perros, todo facha. Y después 2 minas ya vinieron hacia mí, viejo. ¡Qué Y- bola, legal, loco! Y después de esos 3 minas ya vinieron. Sí, Sí, qué terminé cabrón. bailando. Terminé bailando con Vos sos las más 3. capo, Una se vos. subió. Uno se subió encima de mí y ya estuvimos bailando ahí. Y después entonces le dije, gordilla, le dije a ella. Pero legalmente hay que ver cómo se comporta su trasero. Y después salí de la discoteca haciendo Willy con la scooter de mamá. ¡Capo! ¡Qué capo!
Están los compañeros del colegio que quieren disimular personas que no son, personalidades que no tienen, boludos. Ayer a las 3 de la mañana nos quedamos a chupar ahí en lo de serio, Salamanca. boludo? ¿Y qué ¿De le boludo? che, viejo? ¿Y por qué no se van a fumar con nosotros? Siempre nos vamos a fumar ahí unos petardos, boludo. Mentira, Pablo, si ayer estuviste limpiando tu casa hasta las 1 de la mañana con tu mamá, mentiroso de mierda. Antes no había la tecnología de hoy, pero hoy, gracias a los celulares y a la buena definición de sus cámaras, podemos quitar fotos a la pizarra, viejo. Muy bien, ahora me van a copiar todo lo que puse en la pizarra, parte por parte. Voy a darle 5 minutos y no voy a borrar toda la pizarra. Tira solo un Tira solo, dale, rápido. Ustedes tienen que entender la letra, hace rato le estoy dictando. Vaya, Copia. ponle letra, doctor. Le voy a dar 5 minutos, ya está terminando. Porque nada de Madrid. Voy a escupir el piso cuando se seque y voy a borrar todo. Muy bien, chicos, pueden copiar la clase para llevar en su casa a estudiar. Para la gente de los 90, no sé si se acuerdan los cuadernos Avon de 20 hojas. Eso lo metía en tu bolsillo, virome, de coma secundaria. Pero hoy día no podés no llevar ni siquiera virome con lápiz, cuaderno. Qué pelado. Muy bien, chicos, empiecen a sacar sus tareas que le di el viernes pasado. Empiecen a anotar. Vamos a tener examen la semana que viene. Pablo, préstame un bolígrafo. No tengo, boludo. María, préstame un cuaderno. No tengo, solo acá. Erwin, alguna prestamen de vos, tu No, mochila. no traes, yo Préstame una poco algo de tu cuaderno. ¿Qué pasa ahí, César? ¿Qué pasa? ¿No trajiste ni un cuaderno ni un No virome? traje nada, profe. Bueno, váyase a la dirección de mi taller. Desde chico te dijeron que ibas a ser una persona exitosa. Pero ahora, ¿cuál es tu realidad? Buen día. ¡Buenos días, directora! Bueno, chicos, espero que estén bien. Este año lectivo estamos terminando. Como saben, ustedes al salir de este colegio, de esta afamada institución, van a ser grandes profesionales, van a ser grandes directores de algún medio de prensa, algunos van a ser presidente, otros van a ser pancheros. O sea, todo depende de la calidad de educación de ustedes. ¡Papi, viejo! ¿Cómo te va? Tanto tiempo, viejo. Después de 5 años más o menos nos vemos. La última vez que nos vimos fue el último día del colegio, viejo. Papi, ¿qué pasó? ¿Qué sos ahora? Yo estoy carretillero en el mercado 4, boludo. ¿En serio, viejo? Apenas ahí. La red estaba con Víctor. ¿En serio? Y sí, mi hijo pasó en la película, pero yo no quería ser famoso. Yo sabía que ahora yo hago videos en internet y eso. Seguro está peor que yo, no Sí, sí, seguro me conocí. El timbre, loco, cuando sonaba el timbre era un esplendor, todo se iluminaba en el colegio, los perros cambiaban de rostro, el timbre sonaba. Boludo, el timbre suena a las 12:45, faltan 10 segundos. ¡Hora! Esperen a que suene. Esperen. Ay, Dios mío, qué desesperados estos muchachos. Nos faltan los profesores que en vez de dar clases te cuentan toda su vida. Esa tarea, por ejemplo, chico, que dije la vez pasada. Ay, la vez pasada me fui a caminar con mi novio, con mi choca a la costanera. Les cuento que está muy lindo el lugar. Y la tarea de matemáticas, chicos, me van a traer el martes que viene. Ay, el martes que viene tengo que salir con las chicas de la prepa, de la época del Gutenberg. Ay, sí. El Gutenberg, vamos a salir, vamos a reunirnos. Y su trabajo, quiero que me presenten en ese papel sulfito. ¿Cuál para el papel sulfito, Sulfito de la librería. Yo tenía un novio que tenía una librería anteriormente, yo le ayudaba con las fotocopias. Por ejemplo, de pi al cuadrado. Hablando de pi, ¿a cuánto le gusta el chorizo acá en la clase? La otra vez mi marido me cocinó un chorizo de la gran 7, una grande. ¿A cuánto le gusta el chorizo? ¿A ti le gusta el chorizo? ¿Qué tamaño le gusta el chorizo? Los maestros que son calentones, loco. Bueno, ¿dónde están las chicas? Hay que entrar ya en clase. ¿Qué hace, bombón? Vamos a entrar, vamos, señoritas. Dale vos, asate más la pollera, mi hija, hace calor ahora. Hay que airear, hay que ventilar un poco, mi amor, dale. Vos también, mi tacuña, ahí el sostén un poco más apretado, mi hija, se te cae todo, cochera. Bueno, y esta parte van a poner acá, ya saben, ya. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo está, papá? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Sí, o sea que estamos muy felices con los compañeros porque le está reemplazando a la profe. Bueno, andando más, todo haciendo. Vamos a seguir dando la clase. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. Espero que les haya gustado. Y no se olviden que el 27 de septiembre nos encontramos en Salema Supercenter en el concierto de Strike 3. Tampoco olviden suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestra página en Facebook. Seguinos en Twitter. Nos vemos en el próximo vlog.
Strike 3 en vivo en Paraguay. Tour Memories 2013. El viernes 27 de septiembre en Salema Supercenter. Entradas anticipadas en venta en Zeppelin 40.000 guaraníes. En Puerta 50.000 guaraníes. Open Doors 19:30 horas. Strike 3 en concierto.